Estar aquí con ustedes. A los que nos acompañan de manera presencial y los que nos ven en redes sociales, sean todos bienvenidos. Estemos listos, vamos a dar inicio a nuestro culto matutino. Dice la palabra del Señor así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Les pido que estemos de pie, mis hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno número 15. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido mundanal sendero no me cercaba, sino niebla oscura, tú me miraste, del alumbro me huyó, de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente por el pecado de mi necio yugo, dulce reposo, eficaz alivio, darme te plugo. Cuando los dones malgaste porfía, con que a mi alma pródigo adornaste, Padre pecado, con dolor te dije y me abrazaste. Cuando en sus propios méritos se fiaba, nunca mi pecho amor a ti. Hoy de amor late, porque en tus bondades solo confío. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a
Acompáñenme por favor con sus Biblias, si son tan amables, Filipenses 2, del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Pero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente que interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que prepare nuestros corazones, que hoy nos hable, que nos haga bien con eso, mis hermanos. Que Dios nos lleve a su obediencia, que Dios nos lleve a amar su ley, que Dios nos lleve a rendirnos a Él, a rendir nuestras vidas, todos nosotros, a Él. Si pueden estar de pie, mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno 420. Himno número 420, más santidad dame. Más santidad dame, más odio al mal, más calman las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte, más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más progresa dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Amén. Amén a ese cántico. Que Dios nos lleve más a la obediencia. Genuinamente que nos lleve más a la obediencia de su palabra. Que amemos más al Señor y amemos más su ley. Que amemos más su ley porque es suya, es su voluntad. Mis hermanos, vamos a dar paso a los avisos. Le doy la palabra a mi hermano Beto.
Buenos días, hermanos. Los anuncios para esta semana que como iglesia tenemos son los siguientes. La Unión Femenil, la reunión que tienen programada para el día de mañana, no la van a tener aquí. Va a ser en la iglesia Bautista Emanuel. Es el aniversario de la Unión Femenil ahí del Emanuel. O sea que se van a trasladar para allá tener la reunión. El otro anuncio, hermanos, quienes tengan en su corazón apoyar el ministerio de ir a los hospitales y llevarle la comida, pero sobre todo que tenga vehículo para hacer el traslado de las cosas, le pedimos por favor que se ponga en contacto con Janini o con la hermana Isabel Burgos para coordinar eso. Están teniendo problemas ahorita con el transporte para llevar las tortas y todo lo que se les da en los hospitales a las personas necesitadas. El otro anuncio, el miércoles tenemos nuestro culto de oración normal y no sé si los jóvenes tengan alguna actividad el día de hoy. ¿Sí? Hoy en la tarde tienen actividad los jóvenes. Y recuerden también, hermanos, que ya está próxima nuestra escuela bíblica de vacaciones. No sé si hay algún anuncio por parte de algún departamento, alguna comisión. ¿No? Ok, gracias, hermanos. Mis hermanos, les pido que vayamos preparándonos para ofrendar, para seguir alabando y adorando a nuestro Señor con nuestras ofrendas. Les pido a mis hermanos diáconos que pasen al frente, por favor, y permítanme orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado y nos has cuidado y nos has provisto, Señor, de lo necesario. Tú, mi Señor, conoces las necesidades de cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Tú conoces sus súplicas, sus ruegos y conoces su corazón. Mi Dios, suple las necesidades de mis hermanos. Súplelos, mi Dios. Esperamos en ti. Te pedí también, mi Dios, te pedimos que bendigas la fuente de ingresos de mis hermanos y bendigas su economía, Señor. Bendigas sus hogares. Bendigas nuestros hogares, Señor, con esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a prepararnos para recibir la palabra, nuestro mensaje el día de hoy, de voz de nuestro hermano Gamaliel Martínez, de la PIB de Pátzcuaro. Así que para eso le doy el lugar a mi hermano y estemos preparados, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Tengo un nombre un poquito largo, ¿verdad? Mi nombre es Enoc Gamaliel Martínez Mejía. Soy el cuarto hijo de una familia de 4. Mi padre en algún tiempo también ministró, ¿verdad? Él fue pastor, algunos de ustedes lo conocieron. Fue conocido como Panchito, ¿verdad? Algunos quieren apodarme así, pero pues no me dejo, ¿verdad? Porque tanto que se mató mi mamá y mi papá para ponerme Gamaliel y me digan Panchito, digo, no, pues mejor que me cambien, ¿verdad? Hoy vamos a meditar la palabra de nuestro Dios, hermanos, reciban saludos de parte de la iglesia donde estamos sirviendo, que es la primera iglesia bautista de Pátzcuaro, ¿verdad? Por ahí me robé a uno de los miembros para que pudiera estar con nosotros, ¿verdad? Y doy gracias a Dios, hermanos, por estar aquí.
y deseando de todo nuestro corazón que Dios use nuestras vidas. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en estos momentos estamos agradecidos delante de ti por tu gran bondad, por tu gran amor que tienes para con cada uno de nosotros. Y especialmente, Padre Santo, en estos momentos queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, para que tú hables con tu Santo Espíritu a nuestras vidas y que mis labios sean utilizados por Él y que cada palabra, cada exhortación, cada palabra de aliento, de edificación, Padre Santo, la atesoremos en nuestros corazones, la podamos tener siempre en nuestras mentes y la podemos poner en práctica a través de nuestras vidas. Gracias por estos momentos y gracias, Señor, porque nos permites alabarte y exaltar tu precioso nombre. Habla a nuestras vidas y a ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, en esos momentos empezar la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Se cuenta que en una esquina salió un joven de su casa, molesto, incómodo, tenía un problema personal y salió hablando, diciendo que la vida no valía nada, que para él pues no tenía nada para qué existir. Y en ese momento pasó un anciano que venía del campo y escuchó al joven decir: yo no valgo nada, no sirvo para nada, no sé por qué tengo vida, no sé qué estoy haciendo aquí y no sé para qué estoy aquí. Y en ese momento aquel anciano se para y le dice: ¿cómo dices que no sirves para nada o que no vales nada, cuando considero que tú vales mucho? Le dice: no tengo dinero, no tengo nada, no tengo ni una familia, no tengo nada. Por eso digo que la vida no vale nada para mí. En ese momento, el anciano le dijo: ok, si tú dices que no vales nada, ¿qué te parece? Te voy a dar 50,000 pesos por cada uno de tus brazos. Vas a tener 100,000 pesos. Creo que es bastante dinero. Y se queda el joven mirando sus manos y dice: 100,000 pesos por mis dos brazos, por mis dos manos. No. Pues no dices que no vales nada. Dice: ok, te voy a dar 200,000 pesos por cada una de tus piernas. 200,000 son 400,000, me puedo comprar una buena camioneta, pero ¿con qué voy a mover los pedales? ¿Me voy a quedar sin pies? No. Ok, dice: te voy a dar 500,000 pesos por cada uno de tus ojos. Y dice aquel joven: no, ¿cómo que me vas a dar dinero por mis ojos? ¿Y con qué voy a ver? ¿Con qué voy a andar? Y le dice aquel hombre: ¿por qué dices entonces que no vales nada, cuando tú vales mucho? ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque me gustaría que me acompañen, por favor, a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 al 24. Un pasaje que ya leímos. Me gustaría solamente que estuviéramos meditando como Dios nos va a indicar. Y muchas veces, hermanos, nosotros como miembros de una iglesia, como colaboradores, como servidores de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estamos como ese joven. ¿Para qué Dios me va a usar a mí ya? ¿Para qué Dios me usa? Si en la iglesia ya hay quien sirva, ya hay quien esté, ya hay quien lo haga, ya hay quien lo lleve a cabo. ¿Yo qué voy a estar allí? Creo, hermanos, que en este pasaje la palabra de Dios nos está exhortando a que Dios nos va a usar de una manera maravillosa y de una manera grande en su obra. A veces pensamos equivocadamente, hermanos, que solo las personas de renombre, las personas, ¿verdad?, que tienen un gran nombre, un gran camino ya recorrido, son los que Dios puede usar grandemente en su obra.
Pero yo quiero decirles algo bien importante, hermanos, que me gustaría que pensáramos en esos grandes hombres que ustedes muchas veces han conocido. Entre ellos voy a mencionar a Luis Palau, un hombre que llenó estadios y que ¿verdad?, hasta hace poco tiempo todavía predicaba la palabra de Dios. Un hombre como Billy Graham, ¿verdad?, y poquito más anterior, Guillermo Kairen, ¿verdad?, aún David Livingstone. Y si podríamos seguir mencionando, ¿verdad?, podemos llegar hasta Spurgeon. Pero esos son hombres que Dios usó grandemente y que fueron grandes personajes aún dentro del cristianismo. Pero ¿qué con usted y qué conmigo, hermano? ¿Qué con nosotros? Yo no soy un Billy Graham, yo no soy un Luis Palau, o no soy un Guillermo Karen. Es cierto, hermanos, que en la Biblia encontramos nombres como Abraham, como Moisés, como Salomón, ¿verdad, hermanos? Hombres que realmente Dios usó grandemente. ¿Y qué podemos decir de Pablo, de David? Pero también es cierto, hermanos, que hay personas cuyos nombres, hermanos, se mencionan que Dios usó de una manera maravillosa. Traigan a su memoria el libro de los Hechos. Hay un pasaje donde hubo unos discípulos que no se menciona el nombre de ellos, que ayudaron a aquel hombre que Dios había tenido un encuentro personal con él, llamado Saulo, que después lo conocemos como Pablo, ¿verdad? Se habla de Bernabé, ¿verdad? Habla de Ananías, pero después menciona a estos discípulos y no menciona sus nombres. Hombres que Dios usó, hermanos. O como aquel niño, ¿verdad?, que dio al Señor los 5 panes y los 2 pescaditos. Ni siquiera, hermanos, se menciona su nombre. Pero con su ayuda, el Señor Jesús, hermanos, realizó un gran milagro. Y para mí, hermanos, eso es lo que nos debe llevar a pensar y a reflexionar en esta mañana. ¿Cómo Dios está usando tu vida? ¿Cómo Dios está usando tu vida, hermanos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te has puesto a pensar si Dios te está usando de una manera grande o solamente lo que le has permitido que Dios te utilice? Estamos en un estado muy bonito, hermanos. Yo no nací aquí, pero a mí me ha gustado mucho. Yo no nací aquí en Michoacán, aunque mi padre, la mayoría de su ministerio lo llevó en este estado. Yo no nací aquí, yo soy tamaulipeco, yo soy de Miguel Alemán, Tamaulipas. Pero a mí me encanta Michoacán. Y cuando Dios me llama al ministerio, yo le dije: Señor, primero mándame a otros estados y cuando ya me tengas bien preparado, regrésame. Regrésame a mi estado, porque yo quiero que mi estado conozca de Cristo. Que todo Michoacán, que todos los michoacanos conozcan que tú eres real y que tú existes. Y que tú tienes propósitos grandes para sus vidas. Eso es lo que yo le pedí al Señor. Dios tuvo otra manera de ver y tiene otros propósitos, y estoy en Michoacán. Muy pronto, hermanos, para mí. Solamente duré fuera del estado 10 años, cuando me trajo a Panindícuaro, el primer pastorado también de mi papá en el estado de Michoacán, donde por poquito lo matan, porque lo envenenó el sacerdote, ¿verdad? De allí se le desarrolló a él el diabetes, que hasta el día de hoy lo comparto con él, ¿verdad? Me pasó la bonita herencia, yo quería un buen terreno, una Cheyenne, pero me dejó el puro diabetes, ¿verdad? Y lo más hermoso, el camino de Dios. Pero hermanos, ¿cómo Dios te usa hoy? Y para mí creo que deberíamos preguntarnos algunas preguntas. ¿Está Dios usando mi vida como Él quiere? No como tú quieres, sino como Él lo está queriendo. ¿Eres instrumento fiel y eficaz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Soy de bendición, hermanos, para las vidas que me rodean? En una ocasión yo les dije a los hermanos de la PID de Pátzcuaro: hermanos, voy a ir a sus casas, no a visitarles, sino a preguntarles a sus vecinos cómo son ustedes.
Y eso estaría bonito, hermanos, ahora con los medios de comunicación, ¿verdad? Hacer unas entrevistas con los vecinos de ustedes y saber cómo se comportan, cómo Dios los está utilizando, cómo está haciendo la obra Dios a través de sus vidas, a qué horas llegan, cómo andan. Pero no lo voy a hacer, hermanos, porque no soy su pastor. Gloria sea al Señor por ello, ¿verdad? Pero, hermanos, veamos, a mí me gustaría que viéramos lo que necesitamos para ser usados poderosamente por nuestro Dios en este día. Vamos al versículo 19 de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La primera cosa que necesitamos, hermanos, para que Dios nos use grandemente en su obra, de una manera poderosa, y que yo espero que tú estés siendo usado de esa manera el día de hoy, y que estas palabras para ti sean, ¿verdad?, confortables, que estas palabras sean de ánimo, hermanos, y si no, de una reflexión para nuestras vidas. Número uno, hermanos, necesitamos estar disponibles. Dice allí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, hermanos, estaba preso en Roma. Había oído los problemas que existía en la iglesia de Filipos, esa desunión que existía en los hermanos en aquella época. Quería, hermanos, él enterarse del estado espiritual de ellos, pero no podía ir, ya que él estaba en la cárcel. Entonces, hermanos, necesitaba enviar a un mensajero personal, a alguien que estuviera, hermanos, dispuesto. Y este fue, hermanos, Timoteo. Porque siempre Timoteo, hermanos, estuvo disponible. Siempre estuvo dispuesto. Siempre estuvo en la disponibilidad de servir a nuestro Dios. Y yo no sé qué pasa en la iglesia cristiana. Y no hablo solamente de las primeras, estoy hablando de la iglesia cristiana. Cuando se solicita, hermanos, para ir a servir, cuando se necesita para ir a evangelizar, cuando se necesita de venir a servir a la iglesia, yo no sé qué pasa, pero casi no hay asistentes. No hay colaboradores. No hay mucha disponibilidad. Y algo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, es que aquí Pablo considera a Timoteo a un siervo, hermanos, con disponibilidad. Pablo, hermanos, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo? ¿Por qué no a alguien más? Porque siempre, hermanos, estaba disponible. Siempre estaba dispuesto. Pablo escogió a Timoteo, hermanos, para este trabajo, porque siempre estaba dispuesto. Y la pregunta es: ¿tú estás dispuesto hoy, hermanos? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está, hermanos, tu disponibilidad para hacer las tareas encomendadas en su obra? Desde escribir un dictado, hermanos, estaba dispuesto Pablo a través de su siervo Timoteo, como el ir de mensajero a otras iglesias, hasta pastorear, hermanos, algunas tan importantes y tan grandes como fue Éfeso y como fue Tesalónica. ¿Cuán bien se sentiría, hermanos, Pablo, aquel anciano, de tener un colaborador tan fiel? Resurge nuevamente otra pregunta: ¿Dios cuenta contigo de esa manera? Nuestro Señor Jesucristo tiene un siervo a través de tu vida. Tiene un colaborador fiel, dispuesto y disponible para servir. En una ocasión, en la primera iglesia que Dios me permitió pastorear, hermanos, que es la cuarta iglesia en Guadalajara, Jalisco, hubo un grupo de mujeres que se me acercaron y me dijeron: pastor, nosotros ya estamos bien grandes de edad, ya no podemos caminar, ya no podemos andar, nuestra edad, hermanas, ¿verdad?
ya no podemos. Y queremos decirle que somos el grupo de las chicas malas. Y yo me quedé, caray. Yo les buscaba así una navaja, ¿verdad? Una pistola, y dije, ¿cómo que las chicas malas? Sí, porque si no nos duele una cosa, nos duele de otra, siempre andamos malas. Entonces somos el equipo del grupo de las chicas malas. Y nos gustaría que nos busque un lugar donde servir. Dios nos dio la dirección, hermanos, y le cambiamos grupo de las chicas malas por el grupo de las quinceañeras. Y hermanos, yo sé que hasta el día de hoy, 2023, 25 de junio, siguen orando por mi vida. Cuando yo me paraba a predicar, hermanos, ellas estaban fuera de la nave, esas quinceañeras orando por la obra de nuestro Dios. Hay un lugar para ti, hermano. Si eres joven, si eres ya adulto, hay un lugar para ti. Hay muchas actividades, hay muchas cosas donde podemos servir. Y considero, hermanos, que debemos estar siempre dispuestos. Los adultos siempre debemos estar disponibles. Ustedes también pueden ser usados, hermanos, por nuestro Dios, aún hasta los de mayor edad, hermanos. Recordemos que Abraham fue llamado, hermanos, por el Señor cuando tenía 75 años. Moisés tenía 80 años y Josué 85 años cuando fueron llamados para estar disponibles para su obra. Un escritor o un comentarista con apellido Meyer dice: todas las escrituras son importantes para el cristiano, pero más son para su vivencia. Y mencionaba y decía también: todos los estudiantes de un seminario o de los seminarios le deben mucho a este hombre, pero a los 82 años de vida dijo estas siguientes palabras que a mí me han encantado muchísimo, hermanos: solo tengo una ambición en la vida, y esta ambición es ser mensajero de Cristo. ¿Cuál es tu ambición, hermano? ¿Tener casas, carros, buen confort, buena pensión, buena comodidad, mientras que la gente se está muriendo sin Cristo? Aquí vas a dejar todo, y cuando llegues a la presencia de Dios, ¿cuántas coronas te corresponderán, hermanos, por tu servicio a nuestro Dios? Y no estoy diciendo, hermanos, que no hagamos la parte material, pero creo que nuestra vida siempre debe estar dispuesta y disponible para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, hermanos, que en esta congregación, porque a mí me dijeron que ustedes son bien serviciales, ¿verdad? Creo que este problema solamente pasa en la PIT de Pascua. Pero cuando, hermanos, estamos solicitando maestros para escuela dominical, maestros para la escuelita bíblica de vacaciones, estamos necesitando maestros para un club de niños, la mayoría tenemos ocupaciones. Es el sábado, es cuando te despiertas tarde. Es el domingo, es muy temprano. Y entre semana tengo mis labores seculares. Pero y la pregunta es, ¿y la obra de Dios cuándo lo vamos a llevar a cabo, hermanos? Hoy, creo que necesitamos disponibilidad. Primera Iglesia Bautista de Morelia, ¿cómo está su disponibilidad para la obra de nuestro Dios? ¿Cómo están sirviendo ustedes? Están sin pastor. Sé que hay siervos diáconos que están al frente, pero a pesar de eso, hermanos, se necesita disponibilidad para su obra. Y aunque haya pastor, se necesita, hermanos, disponibilidad para una visita. Escuché aún hasta para llevar el alimento a los hospitales, aún hasta para contestar una llamada o hasta para dar una palabra de aliento, hermanos. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos, porque Dios los usará grandemente. Segunda cosa, hermanos, segunda cosa, cómo Dios puede usar
nuestras vidas. Versículo 20 dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Número 2, hermanos, dijimos necesitamos disponibilidad. Número 2, necesitamos estar animados. Porque una cosa es estar disponibles y otra cosa es estar de buen ánimo. Porque a lo mejor usted está disponible, pero no tiene un buen ánimo. Está allí recibiendo a las personas con una cara, ¿verdad? Que si le podíamos fotografiar y se la podíamos llevar a los artesanos de Quiroga, sacan varios modelos, ¿verdad? Porque a veces nuestro rostro, nuestra cara, no es la que debería estar. A mí me correspondió ser ministro de música, no sé mucho, hermano, yo nomás sé la pura guitarra, y nomás sé do, re, mi, fa, sol, la, si. Y yo puras mayorcitas, de las menores casi no me gustan, hermanos, por eso me conseguí una esposa alta, porque pura mayor, ¿verdad? Y por allí me iba. Y cuando el pastor decía, hermano, necesitamos por favor ir a tal colonia, vamos a ir a predicar y me gustaría que estuviera. No puedo a esa hora, pastor. Ni me había dicho ni la hora, hermanos, pero yo ya había dicho que no podía. Porque en esa colonia yo en alguna ocasión me había peleado por el fútbol. Tenía enemigos en esa colonia. ¿Cómo yo iba a ir a tocar? ¿Qué iban a decir de mí? Hermanos, estar de buen ánimo. El apóstol dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y creo que, hermanos, Dios nos usará de una manera grande si somos resueltos, si somos de buen ánimo. Timoteo, hermanos, tenía, ¿verdad?, una vida, una actitud decidida, un gran ánimo de servir a nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros de ese mismo ánimo? Como bien lo dice el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, versículo 11, cuando lo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios necesita, hermanos, gente de fe, gente radiante, gente de esperanza viva, gente que fluya ríos de agua viva de ellos, gente con gran vigor espiritual. Y yo quiero invitarles a que renovemos, hermanos, nuestras fuerzas, que realmente reconsideremos, hermanos, cómo es nuestra vida, cómo es nuestro ánimo. ¿Nos conocen como los que realmente damos vida o los que damos tristeza? Hay otro escritor que escribió una novela llamada La cabaña del tío Tom. No sé si la han leído por ahí o han tenido esa oportunidad. Y ahí cuenta, hermanos, la historia de un hombre negro en los días de la esclavitud al sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquel hombre trabajaba, hermanos, incansablemente, de sol a sol, sin esperanza de cambiar, sin ilusiones, sin ambiciones, sin ánimo, sin luz, sin un suspiro, sin ningún decir, algún día voy a lograr mi libertad. No lo había. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Somos esclavos de algo en lo cual nuestro Señor Jesucristo ya nos libertó? ¿Seguimos siendo esclavos de esa amargura, de esa tristeza, de esa falta de ánimo en nuestras vidas? ¿Cómo eres tú? ¿O cómo estás, desanimado o estás alentado? ¿Estás triste o estás gozoso? Proverbios 17:22 dice, hermanos, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿En qué nos estamos especializando nosotros, hermanos? ¿En ser un buen remedio? ¿En ser de bendición? ¿En ayudar a los demás? ¿O estamos secándonos y estamos secando a los demás? ¿Cómo estamos nosotros hoy, hermanos? ¿Estamos listos para que Dios nos use de una manera poderosa, grandemente en su obra? Iremos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Imaginemos su rostro
en este momento? ¿Será un rostro triste o un rostro radiante cuando ve a esta congregación en este lugar, reunida para honrarle y glorificarle? Pero ¿cómo estará su rostro cuando ve nuestro rostro, hermanos? Cuando ve nuestro corazón, cuando sabe cómo hemos venido el día de hoy por cumplir, porque así me lo enseñaron desde el discipulado, porque he nacido en un hogar cristiano. ¿O cómo estamos hoy? Yo considero, hermanos, que debería ser con un rostro radiante. ¿Qué es lo que nos identifica, hermanos, como cristianos? Yo creo que esa radioactividad que deberíamos tener de que tenemos la verdad, que tenemos la vida y la vida en abundancia. Pero, hermanos, ¿cómo está tu vida? ¿Está derrotada o está en victoria? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es una aspirina? ¿Es un Sedalmex? ¿O realmente es tu sanador y tu salvador? Necesitamos, hermanos, estar animados. Necesitamos estar alegres. Necesitamos, hermanos, estar decididos y resueltos. Dios nos usará grandemente en su obra y eso espera de cada uno de los que hoy estamos aquí. Iglesia, Dios quiere usar grandemente esta iglesia. Pero esta iglesia es sola, eres tú esa iglesia. Soy yo esa iglesia. ¿Estás disponible? ¿Estás animado? ¿O estás considerando cambiarte de congregación? Que espero no, hermanos. ¿O cómo estás hoy? Que porque el diácono trae lentes y porque el otro trae barba, o porque el hermano me miró feo, o porque no me saludó. ¿Cómo estás, hermano? Porque Dios desea usar tu vida grandemente el día de hoy, así como usó a Timoteo. Dios quiere que en este día, hermanos, tú salgas de este lugar siendo un Timoteo dispuesto y animado. Tercera característica o tercera cosa que Dios, hermanos, quiere de nosotros para que nos use de una manera poderosa. Dice allí en el versículo 20, después de la primera coma, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Número 3, hermanos, necesitamos tener interés en los demás. Y ahora Pablo, hermanos, menciona, y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Creo que el apóstol Pablo no mentía, hermanos, al decir esto de Timoteo. Sabía que él genuinamente estaba interesado o tenía un interés genuino por los demás. También nos interesan a nosotros los demás, hermanos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Pero también dice, hermanos, que Dios nos hizo así, ¿verdad? Allá en primera a los Corintios capítulo 12, versículo 25, cuando dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, ¿por quién, hermanos? Por los otros. Hemos pasado una situación muy difícil, hermanos, que para mí en lo personal todavía existe, la pandemia, esta enfermedad, este virus. ¿Nos interesamos? ¿Realmente vimos el amor, la comprensión, el interés de unos por otros? ¿O hasta que nos lo mencionaban? ¿O hasta que nos lo anunciaban? La hermana, el hermano. ¿Cómo fue, hermanos? Porque para mí fue una prueba grande donde realmente Dios usó un arnerito, un colador,
y que deberíamos haber sido cambiados. Necesitamos, hermanos, interesarnos por nuestros hermanos. Necesitamos interesar si el hermano de un lado donde se sentaba todos los domingos junto a mí ya no ha venido, llamarle, estar al pendiente, orar, preguntar, ¿qué ha pasado, hermano? ¿En qué te puedo apoyar? Es que el diácono no me saludó y yo ya no quiero ir. Hermano, es que está visco el diácono, no te preocupes. Es que no te vio. No mires tú al diácono, mira a Cristo. Y lo que tú ves en él mal, tú lo debes corregir, pero no por eso te tienes que retirar. Tienes que servir a nuestro Dios. Hermanos, si alguno no asiste, mostremos nuestro interés por él. Si le vemos demasiado desalentado, asegurémosle, hermanos, nuestra oración de intercesión a su vida. Nuestra iglesia ha desarrollado un ministerio que ese no está puesto, hermanos, dentro del organigrama de la iglesia. El ministerio de la tapadera. ¿Sí saben cuál es? Me hablan a mí los hermanos y me dicen, pastor, vamos para su casa, ponga el café. Nosotros ponemos el pancito para la tapadera del café. Hermanos, hagámoslo por interés genuino hacia los demás. Lo necesitamos. Nuestro Señor nos lo enseña y a través de Timoteo lo podemos ver este ejemplo, hermanos, que ellos vean verdaderamente que nos interesan como miembros de la familia espiritual que somos como iglesia. ¿Cómo estamos en esa área? No me contesten, pero reflexionemos. En una ocasión yo le pregunté a una hermana, ¿cómo está? Y me dijo, pues solamente usted me pregunta porque nadie de la iglesia me pregunta. Y yo le dije, ¿qué le contesto? Dije, puedo contestar de dos maneras, una que se abra la tierra y que se la lleve porque está muy enojada. Y la otra es decirle, hermana, pero pues hay un interesado, ¿verdad? Y pues aquí estamos. Pero es necesario, hermanos, que no solamente sea los siervos, los líderes, el maestro de escuela dominical, sino que seamos todos, porque somos un solo cuerpo. Y nos debemos interesar, hermanos, los unos por los otros. Es interesante, hermanos, observar que a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene un estatus muy especial. Necesitamos aprender a servir por amor a los demás, mayormente, hermanos, a los de la familia de la fe. Hoy tenemos tantas oportunidades, tantas maneras de hacerlo, que lo deberíamos poner en práctica. No solamente saberlo, sino llevarlo a la práctica a través de nuestras vidas. Cuando recién habían nombrado al presidente Abraham Lincoln, un hombre fue a buscarlo a la Casa Blanca. El joven hijo del presidente le dijo que éste estaba ausente, pero que con toda seguridad le encontraría en la estación ferroviaria. El hombre le dijo que no conocía personalmente al presidente Abraham Lincoln y que quizás no podría reconocerlo allí entre tanta gente dentro de la estación. Y el joven hijo de Abraham Lincoln dijo estas palabras: si ve usted a un hombre alto, delgado, con barba y que esté ayudando a alguien, ese es Abraham Lincoln. ¿Podrán decir lo mismo de nosotros? Vaya, va a encontrar al hermano diácono en el mercado y al que usted vea ayudando a alguien, él es. Nosotros también, hermanos, debemos interesarnos en los demás. Somos una iglesia, somos esa agencia que Dios tiene puesta en esta tierra como representantes del reino de Dios. Y muchas veces no reflejamos en el interior lo que somos, con más o mucho menos lo vamos a hacer, hermanos, hacia el exterior. Y hoy creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios desea, hermanos, usarnos grandemente, estando disponibles, estando de buen ánimo. ¿Y cuál fue la tercera, hermanos?
Ya están orando por mí, hermanos, todavía no es hora. Interés por los demás. Son 7 características, así que hermanos, por favor, si no me los dicen, hermanos, diáconos, no me dejan salir a ninguno, ¿verdad? Va a ser ayuno general. No se creen. Número 4, hermanos. Número 4, para ya ir concluyendo. Versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y este pasaje, hermanos, a mí se me hace muy clarito, como que no hay que irnos ni a hermenéutica, no hay que irnos ni al exégesis, no hay que irnos ni a teología de Benjor o de algún escritor. Está muy clarito, hermanos, y no hay mucho que exponer. Pero yo aquí puedo encontrar la cuarta cualidad o la cuarta característica que Dios desea de sus hijos para usarlos grandemente en su obra. Necesitamos buscar lo que es de Cristo y no lo que es mío. Es decir, hermanos, todos buscan asegurarse, todos buscan estar cómodos, estar bien, pero para ellos mismos. El materialismo, hermanos, consume las almas de muchos cristianos el día de hoy. Esto, hermanos, han caído muchos, e incluso, hermanos, hasta pastores que se han materializado. Pero creo, hermanos, que Dios no nos usará de esa manera. Dios así no nos usa. Cuando buscamos lo nuestro propio, cuando Dios desea que busquemos lo que es de Él. El pensar en sí mismo, hermanos, antes que en Cristo, se llama egocentrismo o egoísmo. Y es una calamidad para el ser humano que hasta el día de hoy, hermanos, vamos de bajada. Porque buscamos siempre lo nuestro. El doctor R.G. Lee escribió lo siguiente: el egoísmo es la negación de Dios, es un veneno en el jardín de la vida, el orín en las armas que deben usarse para la batalla espiritual, es la polilla que arruina las vestiduras del servicio, es la artritis de los músculos del espíritu, es el suicidio de la grandeza, es la decadencia del alma, es la muerte del amor. Los cristianos debemos pensar, hermanos, en lo que es de Cristo. El amor es de Cristo, el compartir es de Cristo, el ayudar a los demás es de Cristo, el orar, hermanos, es de Cristo, el servir es de Cristo, el ayudar, el hacerlo es de Él. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos lo enseñó personalmente, ¿verdad? Y cuando nos lo mencionas acerca del Espíritu Santo, hizo una descripción, hermanos, de sus tareas en el corazón del creyente. Vamos rapidito, hermanos, a Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Yo espero no pasarme, hermano David. ¿Sí voy bien? ¿O ya se me acabó el tiempo? Ok, que media hora más, hermanos, así es que vamos a darle rapidito. Juan capítulo 16, hermanos, versículo 13. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué, hermanos? A toda verdad. Versículo 13 siguiente dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y versículo 15: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, hermanos. Seamos sensibles, hermanos, a la dirección del Espíritu Santo. Y termino con lo último, hermanos, versículo 22 al 24, que dice Filipenses capítulo 2, 22 al 24. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Necesitamos, hermanos, ser fieles, constantes,
No un año sí, no 4 sí, o otros 2 no. Debemos ser fieles, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay 20 referencias hacia Timoteo, y todas ellas, hermanos, son de alabanza. Timoteo sirvió, hermanos, a través del apóstol Pablo aproximadamente 18 años. Nunca cayó, hermanos, en infidelidad. Nunca, hermanos. Y eso es algo importante, 18 años sin ser infiel a la obra de Dios. Mientras otros abandonaron al misionero, otros se rebelaron, otros hasta lo atacaron. Timoteo, hermanos, permaneció fiel. Hermino, mis queridos hermanos, seamos fieles en nuestra fe, en nuestra asistencia, en nuestro servicio al Señor. Porque fidelidad, hermanos, es lo que nuestro Señor desea de cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 2:10 en la parte última: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez, Michael Costa estaba ensayando con una gran orquesta y un coro de cientos de voces. Un flautista pensó que en medio del sonido del órgano, de los tambores, de tantos instrumentos, ¿verdad?, y de tantos coristas, no se notaría si él tocaba algo diferente o no tocaba. Así que decidió hacer como que tocaba, pero ningún sonido salió de su flauta transversal. En un momento dado, el director extendió los brazos, detuvo el ensayo, y gritó: ¿y dónde está la flauta? Yo considero, hermanos, que así Dios también escucha la parte que nosotros nos corresponde hacer en la orquesta dentro de la iglesia. La pregunta es: ¿estás tocando el instrumento? ¿Estás haciendo la obra? ¿Estás motivado? ¿Estás disponible? Yo quiero invitarles, hermanos, a que hoy decidamos servir al Señor a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en estos momentos estamos agradecidos por tu palabra, porque sé, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y ruego por este cuerpo, por esta congregación que tú tienes establecida aquí en la capital de Morelia, porque tienen propósitos importantes, pero Señor, no los vas a cumplir si nosotros no permitimos que nos uses de una manera poderosa, de una manera grande. Y para ello necesitamos estar disponibles, estar dispuestos, estar de buen ánimo, tener el interés por los demás, el realmente hacerlo para ti, el ser fieles a ti, oh Dios. Yo ruego, Señor, por este cuerpo tuyo, para que tú, Señor, toques nuestros corazones, nuestras vidas, hables, exhortes, alientes y animes nuestras vidas, y que la edad, que el cansancio que la vida nos ha llevado no sea un estorbo para servir, Padre Santo, para ser utilizado como instrumento poderoso en tus manos. Muchas veces nuestra antigüedad como cristianos, muchas veces la novatez de nuestro cristianismo son barreras que ponemos, pero yo te ruego que tú quites todo obstáculo, toda barrera, todo pensamiento, toda cosa que pudiera, Señor, ser de caída, de tropiezo para nuestras vidas. Y que cada uno de los que integramos la primera iglesia bautista, Padre Santo, mis hermanos, Señor, se puedan levantar, puedan continuar, puedan seguir haciendo tu obra, sabiendo, Señor, que nuestro trabajo en tu obra no es en vano. Bendíceles. Gracias por tu palabra, y que estas palabras de aliento, Padre Santo,
sean de edificación para nuestras vidas. Alabado y glorificado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Palabras necesarias, mis hermanos. Que la palabra predicada el día de hoy lleve mucho fruto. Damos por terminado nuestro culto matutino. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Gamaliel Martínez y su ministerio. Le agradecemos por darse el tiempo de acompañarnos, mi hermano. Damos por terminado el culto, mis hermanos. Hay escuela bíblica dominical. Le invitamos a quedarse. Si tiene que retirarse, deseamos que vaya con bien y que Dios le bendiga.